Buenos días, amados hermanos. Hoy día domingo, nuevamente estamos aquí para compartir la maravillosa y poderosa palabra de Dios. Así que saludamos a todos nuestros hermanos, en primer lugar de nuestra iglesia Palabra, Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile. Y también, por supuesto, a todos nuestros hermanos de otras iglesias que nos siguen, nos escuchan en Santiago, al norte, nuestros pastores ahí en Calama, pastora Emma, pastor Juan, y todos nuestros hermanos que nos siguen al norte, al sur, nuestro pastor en Rancagua, nuestro pastor Vladimir y su iglesia, un fraternal saludo. Estuvimos compartiendo la semana pasada con ellos en su iglesia por medio del Zoom, así que saludos a cada uno de ellos. Y saludamos también a nuestros hermanos que están en Perú. Desde Tacna a Arequipa tenemos hermanos que nos siguen. Cajamarca, nuestro pastor Antonio Samillán y muchos hermanos allá en Lima que nos siguen. Saludamos a todos ellos en el norte, en Cajamarca, en Chiclayo, en Trujillo. Así que saludos y bendiciones. Y por supuesto a nuestros hermanos que están en Argentina, sobre todo en Mendoza. Un fraternal saludo especialmente al pastor Rolando Madaf y a todos los pastores que nos conocen, pastor David, a todos los pastores que nos conocen. Sabemos que estas grabaciones lo pasan en la radio allá, así que saludamos a todos nuestros hermanos allá en Mendoza, Argentina. La iglesia se llama Bienvenido el Espíritu Santo, la radio donde transmite. Y saludamos a cada uno de ellos, a la iglesia también de nuestro pastor Rolando Madaf, ya lo dije, que se llama Caminando en Gracia. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos continuando con una serie que es muy importante, la gracia de dar. Y vamos a retomar donde nos quedamos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12. En la Reina Valera contemporánea, el verso 24 nos dice de la siguiente manera. San Juan, el capítulo 12, Reina Valera contemporánea, verso 24 nos dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva fruto. Y sabemos aquí, por el contexto, que está hablando de Jesús. Lo podemos leer desde el versículo 23. Dice: Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora que Jesús sea crucificado, que muera y resucite. Y el verso 24 dice, según el contexto, lo que está hablando: de cierto os digo, o les digo, que si el grano de trigo es una ilustración, Dios Padre está tomando a Jesús como una semilla, como la semilla de trigo, y tiene que caer en la tierra y tiene que morir, porque si no muere, entonces no lleva mucho fruto. De esa manera lo coloca en Nueva Traducción Viviente. Dice, si no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que vemos aquí una ilustración muy interesante, que Jesús mismo toma el plan de Dios, el plan de redención de Dios, de su Padre, ya como dentro de la ley de la siembra y la cosecha, donde Él es la semilla, una semilla invaluable, quise decir, una semilla invaluable, ya, una semilla que no tiene precio, una semilla, la mejor semilla que existe en el universo, poderosa y no tiene valor. Y Dios lo llama a Jesús una semilla.
Y esa semilla de trigo, según lo que Jesús, él mismo usa la ilustración para compararse con una semilla de trigo que tiene que colocarse en la tierra. Por eso Jesús vino a la tierra en forma de hombre y tiene que morir, porque dice aquí, si queda solo, entonces va a morir y lleva mucho fruto. Eso lo vimos, ya lo vimos el domingo pasado y hablamos muy claramente que muchos cuando ponen su semilla, cuando siembran, sea dinero o cualquier cosa, por ejemplo, hablando de ofrendas, cuando alguien ofrende, cuando alguien está dando una ofrenda, en Juan capítulo 12, el verso 24, nos dice de la siguiente manera en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice así: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Entonces, eso es lo que Dios Padre hizo. Él aplicó la ley de la siembra y la cosecha con Jesús, siendo Jesús la mejor semilla, una semilla invaluable, sin precio, y lo sembró en la tierra. Hizo que venga a la tierra, que entre como hombre, como un ser humano, como dice en Efesios 2, vino como hombre, y como hombre se humilló, siendo siervo de todos los hombres, y murió la semilla. ¿Para qué? Para que así cosechemos, dice aquí, una abundante cosecha. Y es Dios Padre que ha cosechado una abundante cosecha de almas, gente nacida de nuevo, gente que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y vemos que la cosecha no es pequeña, sino son millones y millones. Desde que Jesús murió y resucitó, son millones y millones de personas, de almas, que han rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que tiene que morir. Entonces vemos muy claramente que Dios Padre coloca el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también lo coloca dentro de un contexto de la ley de la siembra y la cosecha, donde la semilla tiene que morir. Es por eso que enseñamos que cuando uno entrega su ofrenda, está ofrendando, entonces esa ofrenda tiene que morir en nosotros. Mucha gente, vuelvo a repetir porque es importante lo que dijimos el domingo pasado, mucha gente da su ofrenda, pero no deja que muera, porque no se desprende, todavía está preocupado por lo que dio. Incluso puede ser un bien material, quizás no dinero, dio, no sé, sembró su auto, sembró un mueble, ropa, él sembró, pero todavía no se desprende, aunque él ya lo dio, todavía está preocupado por esa prenda, por ese dinero, está preocupado qué están haciendo con su ofrenda en la iglesia, qué está haciendo con sus zapatos que sembró, si lo está usando bien, si lo está limpiando bien, si lo está cuidando el auto que sembró. Entonces, yo he visto durante todos estos años personas así, que cuando regalan algo, cuando ofrendan algo, ¿no? Colocan condiciones, dicen, mira, te regalo esto, pero, por favor, quiero que lo cuides muy bien, que no lo regales a otro, que lo uses solamente los sábados y los domingos, que lo planches de esta manera, que lo laves de esta manera, o doy este dinero a la iglesia siempre y cuando este dinero lo usen para esto, para aquello. Entonces, de esa manera, realmente no vamos a tener una cosecha, porque la palabra de Dios dice que la semilla tiene que morir, uno tiene que desprenderse totalmente, no solamente físicamente, quizás tú lo has dado, pero emocionalmente, mentalmente todavía sigues preocupado, como si fuese que todavía es tuyo. Entonces, si tú lo diste al Señor, porque hay personas que me han dicho, pero pastor, es que yo tengo que estar preocupado con lo que están haciendo con
con mi ofrenda. Estoy preocupado con lo que están haciendo con mi diezmo. Y yo le digo, pero ya no es tu ofrenda. ¿Por qué te preocupas de algo que no es tuyo? Ya no es tu diezmo. Además, número dos. Número uno, primeramente ya no es tuyo. Si tú lo has dado, no es tuyo. Parece que no lo has dado entonces, si todavía sigues preocupado qué es lo que están haciendo con ello. Número dos, ¿a quién se lo diste? Si se lo diste al Señor, entonces ¿por qué te preocupas? El Señor es el que se va a llevar, es el que está a cargo ahora de esa ofrenda, de lo que diste. Si se lo diste al Señor, entonces el Señor está a cargo. Confía en Él. Entonces, como vemos, siempre el problema es la fe. El problema es la fe, la preocupación, la ansiedad es el resultado de la incredulidad. Cuando estamos preocupados, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, realmente, ¿a quién se lo dimos? Si se lo dimos al Señor, entonces debemos confiar que el Señor lo va a manejar. Tú puedes orar cuando entregas tu ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, que esta ofrenda, que lo usen para bien, para la iglesia, para extender tu reino. Bueno, una vez que lo diste, oraste, lo consagraste, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué continúas siguiendo la ofrenda? Siguiendo tu diezmo o aquello que tú sembraste, sea una camisa, un pantalón, no sé, un mueble, un auto. ¿Por qué continúas siguiéndolo y hablando con la persona para ver si lo están usando correctamente como tú quieres que lo use? Eso significa y señal que tú no lo has dado del todo todavía. Entonces es muy importante esto. Amén. Recuerda, cuando tú lo entregas, entonces ya no es tuyo. Número uno. Número dos, se lo diste al Señor, entonces debes confiar. Es el Señor que se va a llevar a cabo. Es el Señor que se va, ¿cómo se dice? Es el Señor que se va a ministrar. Es el Señor que ahora está a cargo de tu ofrenda, ya no tú. Si eres tú, es por eso que te preocupas. Si eres tú, es por eso que quieres saber qué están haciendo, porque todavía es tuyo. Entonces no lo has entregado. Recuerda, queremos que realmente produzca una buena cosecha, entonces despréndete totalmente. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. Entregándolo al Señor, coloca fe en lo que estás haciendo. Si no puedes hacer eso, es mejor entonces que no lo hagas. Muy bien, vamos a Marcos capítulo 4. Era importante para mí retomar donde nosotros nos hemos quedado, porque durante los años que yo tengo he observado mucha gente que realmente siembra de esa manera, no se desprende. Solamente físicamente lo dan, pero siguen todavía emocionalmente, mentalmente, con su ofrenda en su mente. Vamos a Marcos capítulo 4 y vamos a avanzar. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leerlo desde el verso 26. En la Reina Valera contemporánea nos dice así. Jesús dijo también, el reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Estamos hablando de algo ya aquí muy amplio. ¿Cómo funciona todo el reino de Dios? En el reino de Dios tenemos muchas áreas. No solamente el área financiera, hay muchas áreas. El reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Mira cómo Jesús compara, para que podamos entender cómo funciona el reino de Dios, lo compara con la ley de la siembra y la cosecha. El reino de Dios es como un hombre que arroja semillas sobre la tierra. Y hemos visto que Jesús mismo comparó su sacrificio lo comparó con la ley de la siembra y la cosecha.
siendo Jesús la semilla. Y las almas, nosotros, aquellas personas que hemos sido salvas, la cosecha. Ahora aquí hay algo mucho más amplio porque habla de todo el reino de Dios, que consiste en muchas áreas. Área de matrimonio, área de salud, área de prosperidad, toda área. El reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o está despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Verso 28. Y es que la tierra da fruto por sí misma, o sea, no necesita ayuda. Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano que se llena en la espiga. Verso 29. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Así que el mismo Jesús compara el reino de Dios con la ley de la siembra y la cosecha. Dice que es como un hombre que arroja semilla en la tierra. Otra vez, no puedes cosechar si no siembras, si no colocas una semilla en la tierra. No entiendo cómo hay personas que están tratando de cosechar cuando nunca han sembrado. Entonces, en primer lugar, número uno, tienes que sembrar. Tienes que colocar una semilla sobre la tierra. Observa que Dios Padre escogió la mejor semilla para sembrar. Él sembró a su Hijo Jesucristo. No sembró cualquier cosa. Él sembró la mejor semilla. Verso 27. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Como yo les conté la clase pasada, la prédica pasada, ¿no? Cuando éramos niños y fuimos al colegio, ¿no? Y nos enseñaban un poco de botánica y un frijolito en un algodón o en un paño húmedo y luego lo pasamos a la tierra y el niño, yo creo que más de uno ha hecho esto, el niño trataba de sacar el frijol porque quería ver cómo era el proceso. Y cada media hora este niño, quizás algunos de ustedes lo han hecho, a pesar que la semilla ya lo pasamos a la tierra, estamos tratando cada media hora de sacar el frijolito porque queremos ver si le salió algo. Y al hacer eso, este porotito, no dejamos que crezca. Y la mamá luego nos dice, ¿por qué no hemos visto que ha crecido? Y es porque estamos tan preocupados que sacamos las semillas de la tierra y no dejamos que produzca. Porque para que produzca tiene que estar en la tierra. Y hay que dejarlo solo. No necesita ayuda. Observa que aquí en el verso 28 dice, y es que la tierra da fruto por sí misma. No necesita ayuda. Una vez que tú has sembrado, no debes preocuparte. ¿Y qué están haciendo con mi ofrenda? ¿Y qué están haciendo con mi diezmo? ¿Y con mi televisor? ¿Y con mi auto? ¿Y con mis zapatos que sembré? No. Uno debe confiar en Dios. Tienes que confiar en Dios. Si tú lo has entregado a Dios, entonces Dios se va a encargar del proceso. El proceso no lo colocas tú. No debes preocuparte del proceso porque el proceso no es tu trabajo, no es tu pega, no es tu chamba. No es algo que te incumba a ti. No es tu negocio. El proceso lo hace Dios. No debes tú meterte, porque si tú te metes en el proceso, todo lo contrario, impides que crezca, así como el niño que se mete en el proceso tratando de sacar otra vez el porotito de la tierra para tratar de ayudar. Hay algunos que quieren ayudar a Dios y por eso que se meten en el proceso para ver qué están haciendo con su ofrenda o con lo que regalaron, con lo que sembraron. No tienes que por qué tratar de ayudar a Dios. Mire a Abraham. Él por tratar de ayudar a Dios, Dios le dio la promesa
de que él tendría un hijo de Sara. Pero él, en su incredulidad, Abraham, porque tuvo que crecer en fe, madurar en fe, quiso ayudar a Dios. Él ya estaba listo para tener hijos, pero Sara todavía. Así que para ayudar a Dios, para acelerar la promesa que Dios le dio, se acostó con Agar, con su concubina, con una de sus sirvientes, y tuvo un hijo que es Ismael. Y Dios le reprendió, porque le dijo que no era con Ismael, con cualquier mujer, era con Sara, no era con Agar. Y tuvo un hijo fuera de la voluntad de Dios, que era Ismael, que ahora son todos los árabes descendientes de Ismael. Y luego ocurrió el tremendo problema que Ismael perseguía a Isaac, el hijo de la promesa, para matarlo. La carne, fruto de la carne, fruto del esfuerzo humano, persiguiendo al hijo de la promesa, al resultado del espíritu. Si queremos andar en el espíritu, la única manera es caminar en fe. Así que Abraham tuvo un hijo del espíritu, porque le creyó a Dios, y Sara también, y nació Isaac. Pero cuando nació Ismael, antes de ello, fue el fruto de su esfuerzo, de querer ayudar a Dios, de meterse en el proceso, y ahora tenemos el gran problema, o Abraham comenzó a tener el gran problema con Ismael cuando nació el fruto de querer ayudar a Dios, porque luego Ismael comenzó a perseguir a Isaac para matarlo, y comenzó a haber una enemistad. El hijo de la carne, el hijo del esfuerzo humano, persiguiendo al hijo del espíritu, el hijo de la fe, Isaac. Así que no trates de ayudar a Dios. Cuando tú siembra, despréndete, no solamente físicamente, emocionalmente. Deja que Dios haga el trabajo del proceso, porque a Él le corresponde el trabajo del proceso y no a ti. Verso 28. Y es que la tierra da fruto por sí misma, pero primero sale una hierba. Dice que la tierra da fruto por sí mismo. Obviamente sabemos que el sol hace que esta tierra comience a germinar. El sol representa a Dios. Y el Dios, la tierra con el sol, comienza a germinar. Por sí misma, dice, la tierra da fruto, primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en espiga. Como ven, es un proceso de varias etapas. Y cuando el grano madura, son varias etapas. Primeramente tiene que nacer una hierba, primero sale una hierba, dice, y luego la espiga, y luego un grano dentro de la espiga, y luego el grano tiene que madurar. Mira el proceso. Primeramente sale una hierba, número 1. Número 2, sale una espiga, y luego un grano dentro de la espiga, y luego el grano tiene que madurar. Enseguida, luego ya que ha madurado, se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Entonces es un proceso en el cual debemos tener paciencia. Ahora, yo les enseñé que quiénes son los mejores en aplicar de una forma más correcta la ley de la siembra y la cosecha. Somos nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia son las personas que están habilitadas para usar la ley de la siembra y la cosecha de la mejor forma. ¿Por qué? Porque la iglesia, a través de la palabra de Dios, ha entendido que Jesús, en su gracia, Él siendo rico, se hizo pobre en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, según la palabra de Dios, Él ya suplió. Todas sus promesas ya están hechas. Ya somos sanos, ya somos salvos, ya somos santos, prósperos, bendecidos. Ya todo está suplido. Entonces, sabiendo esto la iglesia, no el impío, la iglesia es el que puede saber esta verdad, que ya todo ha sido dado,
ya todo es nuestro, ya somos prósperos. Entonces, con esta verdad, podemos usar la ley de la siembra y la cosecha en nuestra posición de ricos. No usamos la ley de la siembra y cosecha pensando que somos pobres y a través de la ley de la siembra y cosecha vamos a ser ricos. No es así, porque si fuese así, significa que tú estás diciendo que la cruz no te prosperó, que Jesús no te prosperó, que el sacrificio de Jesús no pudo prosperarte y ahora tú, a través de tu obra, ¿qué obra? La obra de sembrar te va a hacer que tú prosperes. Ponte a pensar esto. Entonces muchos en su ignorancia piensan de esa manera, siendo hijos de Dios, al ignorar que la palabra de Dios ya les dice, ya les enseña que ya son prósperos, pero ellos ignorando o no colocando fe en ello, ellos siembran, ellos usan la ley de la siembra y la cosecha, pero incorrectamente. Lo usan en una posición como que fuese que ellos son pobres. Entonces ellos creen que son pobres, hablan como pobres, actúan como pobres. Por lo tanto, cuando usan la ley de la siembra y la cosecha, lo usan como pobre. Entonces ellos dicen, bueno, como yo soy pobre, necesito ser prosperado, voy a usar la ley de la siembra y la cosecha. Su fe ya no está en Dios, su fe ya no está en Jesucristo, su fe ya no está en el sacrificio de Jesús, su fe está en la ley de la siembra y la cosecha. Específicamente su fe está en lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer? En sembrar. Por lo tanto, su fe va a estar en lo que ellos hacen, en el acto de dar. Entonces ellos piensan que van a prosperar porque ellos dieron. Por lo tanto, la prosperidad ya no depende de Dios, ya no depende de Jesús, ya no depende del sacrificio de Jesús, sino depende de su obra. Por lo tanto, ellos pueden decir, bueno, ellos pueden decir, yo me prosperé porque yo sembré. Ellos no pueden decir, Dios me prosperó o Jesús me prosperó. Por lo tanto, ellos no pueden glorificar a Dios, al menos en esa área, que fue Dios el que lo prosperó, que fue Jesús que lo prosperó, sino ellos, en su mente, de ignorantes de la palabra de Dios, piensan que ellos fueron prósperos porque sembraron. Entonces sería obras, en un sistema de obras. Pero la iglesia, cuando entiende realmente que ya somos prósperos antes de mover un dedo en la gracia de Dios, gracia significa favor inmerecido, en su gracia ya está todo suplido, entonces sembramos de una forma correcta. ¿Cómo sembramos? Sembramos porque creemos que ya está todo suplido, que ya está todo hecho, que todo es nuestro, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él ya nos prosperó. Eso dice en Corintios, que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿por qué sembramos? Porque el justo es generoso. Lo hemos visto en los Salmos. Vimos que una característica, y lo vimos en Génesis también, recuerda que en Génesis nos dice la promesa que Dios le dio a Abraham y a toda su descendencia, y ahí estamos incluidos, porque en Gálatas el apóstol Pablo dice, todo aquel que está en Cristo Jesús es descendiente de Abraham y por lo tanto coheredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por lo tanto, esa promesa es nuestra, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y la promesa eran dos cosas grandes. No solamente era bendecirnos, sino era hacernos de nosotros un canal de bendición. Por lo tanto, cuando usamos la ley de la siembra y la cosecha, usamos para dar lo que ya creemos que tenemos en Cristo Jesús. Sembramos porque queremos bendecir. No sembramos para que Dios supla nuestras necesidades, porque ya lo suplió en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, es muy importante. No sembramos, la iglesia no siembra para que yo no prospere. Eso es incorrecto, porque sería lo mismo entonces, bueno, voy a confesar la palabra de Dios para que así Dios me sane.
No, el confesar la palabra no te va a sanar. Jesús te sanó en la cruz y Él ya lo hizo. Por la llave de Jesús ya estamos sanos. Confesamos no para que Él nos sane, confesamos porque Él ya nos sanó, confesamos porque creemos que Él ya nos sanó. Y entonces declaramos con nuestra confesión la sanidad que Él ya ha hecho. Muchas personas no reciben sanidad justamente porque no han entendido esto. Están tratando de recibir la sanidad por obras, pero ellos no se dan cuenta. Ellos confiesan y hacen cosas para ser sanados, para que Dios los sane. Y es incorrecto. Ellos debemos creer que Dios ya nos sanó. Por eso que confesamos. Confesamos lo que creemos que Él ya nos sanó. Actuamos. El actuar en fe tampoco no nos sana. Jesús es el que nos sanó. Actuamos porque creemos que Él ya nos sanó. Sí, enseñamos que debemos confesar la palabra de Dios. Sí, enseñamos que debemos actuar en fe, pero no es nuestra confesión el que nos sana y tampoco es nuestra acción el que nos sana. El que nos sanó es Jesús. Y si creemos que Él ya nos sanó, entonces confesamos lo que Él ya nos sanó y actuamos porque creemos que ya estamos sanos. No actuamos para que Él, a través de nuestro actuar recién se mueva para sanarnos. No, actuamos porque estamos creyendo que ya nos sanó. Por eso que movemos un brazo, por eso que movemos una pierna y nos agachamos y hacemos las cosas normales porque estamos creyendo que Él ya nos sanó. Es por ello que nos levantamos de la cama, porque la cama son para los enfermos, y nos levantamos y hacemos nuestras cosas porque creemos que ya nos sanó. Entonces se manifiesta lo que Jesús ya ha hecho en la cruz. Es igual con la prosperidad. De la misma manera. Es lo mismo en toda área. Así funciona el reino de Dios. Marcos 4:30 también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Con qué vamos a comparar? Perdón, el verso 26. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a usar la ley de la siembra y la cosecha? Lo usamos en nuestra posición de vencedores. Lo usamos en nuestra posición de sanos. Lo usamos en nuestra posición de ya próspero, todo suplido. Y por lo tanto, damos con generosidad porque creemos que Él ya ha suplido. Él ya nos ha sanado. Es muy importante eso. Vamos a leer para que nos quede claro. 2 Corintios. Según el Corintios capítulo 8, el 2 Corintios capítulo 8, el verso 9. Nosotros sabemos que todo el capítulo 8, del verso 1 está hablando de ofrendar. Está hablando del capítulo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice, podemos leerlo desde el capítulo 1 y nos damos cuenta que está hablando de ofrenda, de algo material, no de algo espiritual. Hermanos, también queremos contarles, verso 1, 2 Corintios 8:1, la Reina Valera contemporánea, hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad, verso 2, se desbordó en gozo y en ricas ofrendas. Ricas ofrendas. A pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando, verso 3, yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad, no obligados, en forma espontánea. Como dice la palabra de Dios, Dios coloca el querer como el hacer.
Entonces ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, ellos fueron obedientes al Espíritu Santo, ellos se cedieron a Dios, se cedieron a lo que el Espíritu Santo estaba colocando en su corazón. Eso es lo que quiere decir aquí. El verso 2 dice, el verso 3, yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades, incluso más allá de sus posibilidades. ¿Por qué hay gente que piensa que los pobres no pueden ofrendar? Acá dice que ellos en su profunda pobreza dieron, y no solamente dieron a medida de sus posibilidades, sino más allá de sus posibilidades. Y estamos hablando de iglesias pobres. La fe hace que uno dé mucho más de sus posibilidades. Repito, la fe hace que tú camines más allá de lo que tú puedes caminar físicamente. La fe hace que tú puedas dar mucho más de tus posibilidades. La fe hace que tú puedas hacer mucho más de lo que naturalmente tú puedes hacer. Había un niño, Felipe. Jesús dijo, esta multitud ha estado con nosotros desde muy temprano. Es mejor que lo hagas descansar y vamos a alimentarlos. Y Felipe dijo, Señor, ¿y de dónde vamos a alimentar esta gran multitud? Solamente contando los hombres eran 5,000. Hazlo descansar. Y todos se sentaron en el césped para descansar. Y Felipe se preocupó y dijo, Señor, ¿de dónde vamos a alimentar a tantas personas? Y vino un niño que tenía 2 peces y 3 panes. Seguro que trajo, no creo que haya traído esta lonchera, esta colación solamente para él. Por favor, son 2 peces. Es mucho para un niño. Y 3 panes. Y los panes no son como ahora. Si ustedes ven en la película, los panes eran muy grandes. Eran más grandes que un plato. Un solo pan era más grande que un plato. Así que este niño lo que hizo es llevar para, obviamente, compartir con otro. De hecho, que sus padres les dio esos 2 peces y esos 3 panes y le dijo, mira, esto es para que compartas, es para ti y para que puedas compartir a otros. Pero a pesar de eso, 2 peces y 3 panes era muy poco para poder compartir con 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice la Biblia. El mismo Felipe dijo, ¿y cómo va a servir 2 peces y 3 panes para poder alimentar a 5,000 hombres? Pero se pudo hacer. Dieron gracias a Dios, Jesús dio las gracias a Dios, y en el momento que comenzaron a compartir, se multiplicó la gran cosecha. No se multiplicó cuando ellos esperaron ahí, orando y orando y orando y orando y orando hasta que Dios supla. No, ellos actuaron. Mucha gente solamente lo que hace es orar, orar, orar. No, hay que orar, pero luego hay que creer lo que hemos orado. Si ya hemos orado, entonces hay que actuar, creyendo que Dios ya respondió. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús oró, dio gracias y luego actuó. Dijo que lo repartan. Y en el momento que comenzaron a repartir, no se acababa. Comenzaron a repartir los peces, comenzaron a repartir los panes y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. En el actuar, siempre ha sido así. Durante todos los años que yo tengo, he visto que la sanidad se ha manifestado en las personas enfermas cuando ellos han declarado y actuado esa sanidad. Pero muchos no están actuando porque están esperando que Dios dé el primer paso. No es así. Tú eres el que debes dar el primer paso. Tú eres el que debes moverte, actuar como si fuese que ya se ha manifestado. Entonces se va a manifestar. En 2 Corintios, el capítulo 8, estamos viendo aquí en los primeros versículos que muy claramente están hablando de ofrendas materiales.
llegamos al verso 9, que es nuestro texto, y nos dice, en la Reina Valera contemporánea, nos dice lo siguiente: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre. ¿En qué momento se hizo pobre? Cuando caminó en la tierra. No, ya hemos enseñado eso. Jesús no pudo ser pobre cuando caminó en la tierra, cuando vivió en la tierra. ¿Por qué? Porque la pobreza, según la Biblia, es consecuencia del pecado. Y Jesús nunca pecó. La pobreza es maldición porque haber pecado. Entonces Jesús no pudo haber vivido pobre. Ahora, él tampoco no vivió en una forma ostentosa porque no quiso, no le interesaba vivir en una forma de lujo. Pero todas sus necesidades estaban suplidas. En su ministerio estaba suplido todo. No le faltaba nada. Nosotros podemos ver que cuando ellos necesitaron pagar sus impuestos a los romanos, Pedro le dijo: Señor, ¿de dónde vamos a sacar para pagar los impuestos? Jesús, guiado por el Espíritu Santo, le dijo a Pedro que vaya a pescar inmediatamente y va a encontrar 2 monedas. Y encontró 2 monedas, sacó el pez y dentro del pez había 2 monedas para pagar los impuestos. Una moneda era para pagar los impuestos de Jesús y otra moneda era para pagar los impuestos de Pedro. Todo estaba suplido en el momento correcto, en el momento correcto. Jesús no estaba preocupado de dónde iba a sacar el dinero. Entonces dice aquí, para acabar con este verso, dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Dónde se hizo pobre? Se hizo pobre, obviamente, donde él se hizo maldito. Gálatas 3:13 dice que él se hizo maldito. Se hizo maldito, dice. La palabra de Dios dice que él nos liberó de la maldición. Porque como está escrito, todo aquel que es... Vamos a leerlo mejor. Gálatas 3:13. Recuerda lo que dice aquí. Dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, declara que Jesús era rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Dónde se hizo pobre? Obviamente imposible que ella se haya hecho pobre cuando él nació, porque la pobreza es consecuencia del pecado y Jesús no pecó. Entonces en Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del castigo de la ley, de no cumplir la ley. La ley, si tú no lo cumples, viene castigo, viene maldición. Maldición es lo mismo que decir castigo. Y por nosotros se hizo maldición. Dice que Jesús se hizo maldición. ¿En qué momento se hizo maldición? Cuando él nació, cuando él vivió, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es muy claro. ¿En qué momento Jesús fue maldito? En la cruz, cuando fue colgado en el madero. Como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En las Escrituras. En el Antiguo Testamento estaba escrito que el siervo de Dios se iba a ser maldito. ¿En qué momento? En el momento de que él iba a ser castigado en la cruz. Como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso significa que Jesús, cuando vivió en la tierra, no fue pobre. Todas sus necesidades fueron suplidas. Podemos volver a verlo. Es muy importante. Vamos a Lucas. En Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Desde el verso 1 nos dice aquí. El Evangelio de San Lucas capítulo 8, Reina Valera contemporánea, nos dice así el verso 1. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba
las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Verso 2. Y también los acompañaba mujeres, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos. Aquí estaba Magdalena. Y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. También estaba Juana. ¿Quién era Juana? Era el esposo de Chuza. ¿Quién es Chuza? Dice, era intendente de Herodes. O en otra traducción dice funcionario de Herodes. Herodes, entonces estamos hablando del gobierno, del emperador. Entonces Chuza trabajaba en el gobierno. Eso significa que ganaba bien, porque trabajaba para Herodes, para el emperador. Y Juana era la esposa de Chuza. Por lo tanto, Juana era una mujer de mucho dinero. ¿De dónde sacaba Juana mucho dinero? Porque su esposo era funcionario del gobierno. Entonces dice aquí, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, perdón, el verso 3. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras mujeres que los atendían con sus propios recursos. Los atendían o suplían sus necesidades con sus propios recursos de ellas. Aquí en la Nueva Traducción Viviente lo escribe de esta manera. El verso 3, Juana, la esposa de Chuza, el administrador de Herodes, coloca administrador de Herodes, emperador. Así que Chuza no era cualquier cosa. Tenía un trabajo muy importante porque trabajaba como administrador del emperador Herodes y por lo tanto su esposa tenía mucho dinero como también Chuza porque trabajaban para Herodes. Y muchas otras mujeres, dice, contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. O sea, ¿quiénes son los que sostenían el ministerio de Jesús, que incluía a sus discípulos y a su familia? Porque muchos de ellos eran casados. Pedro era casado. Así que Jesús tenía que sostener no solamente a Pedro, sino a su familia de Pedro. Así que dice aquí muy claramente, voy a volverlo a leerlo, verso 3 en la Nueva Traducción Viviente. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras mujeres, es lo que quiere decir, que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿quién era realmente que sostenía el ministerio de Jesús? Era Dios. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Acaso Dios bajaba y le daba el dinero? ¿Acaso a Jesús le llovía los denarios? No, Dios usa personas. Mucha gente todavía no entiende eso. Dios, ¿cómo va a suplir nuestras necesidades? Dios usa personas. Dios no va a bajar y te va a traer pesos o un ángel. No te va a traer dólares o soles o pesos chilenos o argentinos o españoles. No, Dios va a usar personas. Dios va a colocar en el corazón de personas que te den. Y aquí vemos que es Dios supliendo las necesidades de Jesús, de su ministerio y de sus discípulos. ¿Cómo lo hace? Colocando el Espíritu Santo, el querer como el hacer. Le coloca ese deseo en estas mujeres de dar, de sustentar el ministerio de Jesús, que incluye a las familias de los discípulos, porque los discípulos tenían que seguir a Jesús. Eso significa que ellos tuvieron que dejar de pescar. Ellos tuvieron que dejar de pescar. Entonces, ¿cómo Pedro iba a sostener su familia? Jesús sostuvo las familias de los discípulos. ¿Y de dónde sacaba entrada? Aquí nos dice que mujeres, Dios colocó en el corazón de mujeres
para sostener el ministerio de Jesús. El papel de las mujeres en la iglesia, nosotros podemos ver aquí en los evangelios que era muy importante. Pablo menciona, cuando él saluda, cuando él se despide, menciona muy seguidamente mujeres colaboradores del ministerio de Pablo. Si tú vas a Romanos, si tú vas al final del capítulo o al comienzo de las cartas, de las epístolas, sobre todo cuando él se despide en las epístolas, Pablo menciona a mujeres como colaboradoras de él, de su ministerio. Matrimonios menciona. Entonces vemos aquí en los evangelios, vemos aquí en las cartas, que Pablo también era apoyado por muchas mujeres. El papel de las mujeres, cuando leemos en Hechos, era muy importante. Dios coloca ese deseo en muchas hermanas para sostener los ministerios actualmente, para sostener al pastor, a su familia, los ministerios que Dios ha levantado o está levantando. Y tenemos que acabar, amados hermanos. Veamos solamente lo que le acabo de decir. Veamos Romanos, un versículo de lo que yo estoy hablando. Romanos capítulo 16. Y tenemos que acabar en Romanos me parece que está en Corintios, no lo encuentro Romanos. Espérenme un segundo. Aquí por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 16, el último capítulo, dice el verso 19, las iglesias de aquí en la provincia de Asia le mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila. Todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Como ve, la iglesia funcionaba en la casa. Repito, como ve, las iglesias funcionaban en las casas. Dice aquí, las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, que estaban con Pablo, les mandan saludos, un matrimonio. Dice, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Y ahí mandan saludos. Entonces podemos revisar las epístolas, y sobre todo los saludos, y Pablo menciona a mujeres, menciona a matrimonios. Usted le puedo encargar eso como tarea. En Romanos capítulo 16, era Romanos capítulo 16, pero no el último verso, sino todo lo contrario, el primer verso. En Romanos capítulo 16, el primer verso dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, una mujer, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbala en el Señor, recíbala, una hermana, como digna hermana de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella, no dice él, ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Pablo lo recalca a ella porque dice que deben ayudarla porque ella ha ayudado a muchos y especialmente a mí. Den mis saludos, verso 3, a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Como ven, Pablo tenía muchos colaboradores. Priscila, Aquila,
la hermana Febe, y no era cualquier ayuda, porque Pablo lo recalca mucho, la honra mucho, de tal manera la honra que le dice que la reciban por favor y le ayuden y le den todo lo que ella necesita, porque esta hermana ha ayudado a muchos y especialmente me ha ayudado a mí. Pablo dice, ¿de qué manera le ayudó? No lo sabemos, pero yo creo que una de las maneras que los colaboradores han ayudado a Pablo es con ofrendas, con cosas materiales. Porque Pablo cuando viajaba se llevaba, no menciona que Pablo en su viaje misionero, cuando él menciona que ha viajado, a las mujeres que ha viajado con él, menciona a un matrimonio, Priscila y Aquila, que se supone que es un matrimonio. Pero luego menciona a su equipo misionero, a Silas, a Apolo, a Esteban, a Lucas, a Marcos, menciona a Marcos, a Lucas, a Apolo, un poderoso maestro. Entonces, y cuando menciona que ha viajado con alguna mujer, menciona aquí a un matrimonio, Priscila y Aquila. Así que los demás colaboradores no viajaban con Pablo, eso es lo que quiero decir, pero dice que igualmente lo apoyaban. ¿Cómo lo apoyaban entonces a Pablo si no viajaban con él? Obviamente le enviaban ofrendas. Entonces vamos a ver eso la próxima semana, amados hermanos. Vamos a ver que la manera como lo apoyaban a Pablo no solamente era acompañándolo en su viaje misionero. Algunos lo acompañaban, otros seguían colaborando con Pablo, pero no necesariamente viajando con él, sino enviándoles ofrendas. Lo vamos a ver. Y aquí entonces tenemos cómo se cumple el plan de Dios. Con Jesús en su ministerio, como mujeres apoyando, sosteniendo en la palabra materialmente a Jesús y a todos sus discípulos. Vemos a Pablo también, que menciona a Febe, una diaconisa, que le ayudaba mucho. Menciona muchos colaboradores. Yo no tengo ya más tiempo, pero yo te dejo una tarea, lee las cartas, sobre todo el último capítulo, y ahí Pablo va a mencionar sus colaboradores en varias cartas. Ya hemos leído en Corintios, ya hemos leído en Romanos, pero sigue leyendo en las demás epístolas y vas a hallar nombres de mujeres, de hermanas, que él menciona como importantes que colaboraban con él. Yo creo que había mucho más gente que colaboraba con Pablo, pero él trata de mencionar a las más importantes, a los que más se acuerda, que le ayudaban a él. Y aquí menciona a Ferbe. Especialmente recalca que por favor le ayuden a la hermana de Ferbe porque ha ayudado a muchos y especialmente le ha ayudado a Pablo. Y es por eso que Pablo se siente tan agradecido que quiere contribuirle a ella, y Pablo ordena a las iglesias que la reciban y que le den todo lo que necesite, porque ha ayudado a muchos y le ayuda especialmente a él. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos entonces aquí la iglesia trabajando como un equipo. No es el pastor solamente bueno que el pastor se la arregle, que él vea de dónde saca el dinero, que él vea cómo lo hace. Yo soy una oveja y mi misión como oveja es abrir mi boca y que me alimente. No es así. Vemos aquí, tanto en el ministerio de Jesús como en el ministerio de Pablo, que no solamente ellos se dedicaban a recibir la palabra de Pablo, a recibir las enseñanzas de Jesús, sino no solamente se dedicaban a recibir las enseñanzas de Jesús o de Pablo, sino se dedicaban también a colaborar, a servir a Dios, a servir a los ministros, sirviendo a Jesús, sirviendo al apóstol Pablo, sirviendo a los discípulos que estaban siendo entrenados. Es muy importante entender que la iglesia debe funcionar de esa manera. No es solo una persona, no es solo el pastor o la pastora, es todo un equipo.
Todos tienen una función, todos tienen un trabajo para hacer, un servicio para hacer. No significa que como el pastor predica o la pastora predica, los demás solamente se dedican a recibir. No es así. Ellos colaboran sirviendo con sus bienes, con sus ofrendas, de una forma, de otra forma. Ferme dice que era diaconisa, significa que ella ayudaba en la predicación, en la enseñanza y seguro también en la coordinación. Si es diaconisa significa que ella ayudaba para coordinar, para administrar, para organizar. Así que, amados hermanos, tomemos conciencia de esto entonces. Hablando de nuestro tema, la gracia de dar, especificando, enfocándonos en este tema, hermanas colaboraban en una forma financiera, económica, al ministerio de Jesús, al ministerio de Pablo. Como ejemplo solamente, porque esto se da en todos los ministerios, en todas las iglesias, debería ser así, porque así lo dispuso Dios. Así que bendiciones, amados hermanos. Un fraternal saludo y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oro para que el Espíritu Santo se mueva en mucha gente aquí, Señor. Porque eres tú el que coloca el querer como el hacer. Nosotros no podemos presionar, nosotros no podemos obligar, porque somos una nueva creación en ti. Estamos bajo tu gracia, no bajo la ley. No lo hacemos las cosas obligadamente, sino lo hacemos cediéndonos al Espíritu Santo. Así que oramos para que tú coloques en los corazones de los hermanos, de las hermanas, en todas las iglesias, ese querer de dar, de contribuir, de apoyar a los ministerios, de sostener a los pastores y a los ministros itinerantes, de ayudar, de apoyar financieramente también a los ministerios, al ministerio de música, de niños, de jóvenes, de adultos, a todo, de evangelismo, a todos los ministerios que sean sostenidos, tú colocando, Señor, el querer como el hacer, el deseo de que la gente pueda dar, pueda sembrar generosamente para que los ministros puedan dedicarse a viajar, a ministrar, a llevar la palabra, a ganar gente, a edificar, a enseñar a otros lugares que necesitan mayor palabra. Gracias, Padre, porque eres tú que levanta ovejas, levanta laicos, levanta hermanos y hermanas que den, Señor, que tengan el don de la generosidad, que se dediquen a sostener a los ministros, a los pastores, para que así la iglesia crezca y tenga sus propios locales, tenga sus propios recursos, equipos y y así el reino de Dios en toda área pueda crecer, Padre. Gracias, Señor, porque confiamos, Padre, confiamos en ti, que tú colocas en los corazones de muchas personas para poder sembrar y sembrar sobre todo en la iglesia, en tu ministerio, en el reino de Dios, para que el reino de Dios se pueda expandir mucho más. Gracias, Señor, porque eres tú colocando en la gente, en los hermanos, para diezmar, Padre, para que así a través de los diezmos se puedan pagar todas las necesidades que incurre el ministerio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, colocando este sentir en las personas y siendo los hermanos y las personas, Señor, cediéndose al Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Tú ablandas esos corazones y lo haces sensible a la voz del Espíritu Santo para que ellos obedezcan y comiencen a sembrar en los ministerios, en las iglesias, para que así las iglesias no le falte nada y tenga de todo, Padre, para predicar tu evangelio, para que tengan todos los recursos, Señor, que se necesita. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Aleluya. Gracias, Señor. Muy bien, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Los espero infaltables.